Descubren Angamuco, a media hora de Morelia, capital del estado de Michoacán, en México. Fue la capital perdida del Imperio Tarasco, una ciudad tan grande que es comparada con la isla de Manhattan por su igual número de construcciones, unas 40,000. En esa época contaba con la misma población de ciudades como París o Londres. Angamuco. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Esta antigua ciudad fue construida por los rivales de los aztecas, el Imperio Tarasco. El pensar que esta ciudad masiva existió en el corazón de México durante todo este tiempo y nadie sabía que estaba ahí es algo sorprendente, pero también absurdo porque denota una falta de respeto hacia la cultura nativa de México, de parte de los mismos habitantes y sobre todo de sus gobernantes. La extensión de Angamuco era de unos 26 kilómetros, más del doble de la antigua ciudad imperial de Tzintzuntzan, capital de la civilización purépecha. Si hacemos cuentas, estamos hablando de 40,000 cimientos de edificios, que es más o menos la misma cantidad de cimientos de edificios que hay en la Gran Manzana, en Manhattan, en Nueva York. Te diré que alrededor de 100,000 personas vivieron en el apogeo de la antigua ciudad, que fue entre el año 1000 al 1350. Esto es una población similar a la que poseían en ese momento las grandes capitales europeas, como París o Londres. Así como lo escuchas, es sorprendente porque su densidad de población, sus habitantes eran similares en número a ciudades como París o Londres, pero una mayor cantidad de construcciones. Ni París ni Londres en aquel momento contaban con 40,000 edificaciones. Angamuco sí. Esta capital tarasca tenía un diseño inusual. Los monumentos, como pirámides y plazas abiertas, se concentraban en los bordes de la ciudad, en lugar de estar en el centro. El hallazgo de esta increíble urbe purépecha se remonta al año 2007. Los secretos de esta ciudad imperial han sido y se ha tardado siglos en ser revelados, de conocer sus tesoros, de esta ciudad milenaria de los purépechas, que eran, como ya te he comentado, eran rivales los aztecas y los purépechas. El paso del tiempo sepultó esta otrora grandiosa capital, pero afortunadamente estos secretos han sido desenterrados. Lo que hay que considerar es que con las técnicas tradicionales de arqueología habría sido imposible encontrar esta grandiosa ciudad. Su descubrimiento se logra con la aplicación de mapeos láser desde el aire y sobre el terreno. Esta tecnología llamada mapeo LIDAR permitió conocer de la existencia de estos 40,000 edificios que formaban parte de Angamuco. Ahora bien, aquí lo inusual es que esta densidad arqueológica, esta cantidad de edificaciones, están contenidas en una superficie de edificaciones en 26 kilómetros cuadrados. Te preguntarás, ¿y qué es el mapeo láser? Te diré que es una técnica que consiste en la detección de luz y escaneo de alcance conocida como LIDAR. Se envían pulsos láser sobre el suelo y estos pulsos son medidos desde un avión. Puede ser un avión o un globo. En este caso se utilizó un helicóptero. Esta técnica explora debajo del follaje para realizar mediciones. El tiempo y la longitud de onda de los pulsos reflejados por la superficie se combinan con el GPS y otros datos, programas informáticos, para producir un mapeo preciso y tridimensional del paisaje, y de esta manera se llegó a descubrir Angamuco. Esta ciudad estuvo abandonada por años antes de la llegada de los españoles,
y fue ocupada de nuevo después por los purépechas, lo que nos da claves importantes de los procesos sociales que ayudaron a la formación de ese imperio, el Imperio Tarasco. Aunque la historia azteca esté ya muy estudiada, los tarascos o purépechas fueron la civilización mayoritariamente en el centro de México. Fueron el imperio dominante en esa parte de México. A principios del siglo XVI tenían una capital del imperio llamada Tzintzuntzan, al borde del lago de Pátzcuaro. A la llegada de los españoles, 90% de la población de la capital fue exterminada y el 10% restante se dispersó. Recordemos la invasión española de 1530, en la cual se reunieron a todos los jefes del Imperio Tarasco y fueron quemados vivos. Eso fue por el español Nuño de Guzmán. Pero regresando al tema, perdiéndose una gran parte de este acervo cultural por estas barbaries españolas, por este holocausto indígena, se desconoció el emplazamiento de esta capital imperial y fue redescubierta en épocas actuales. Tzintzuntzan, la capital conocida del Imperio Tarasco, es el área en la que los supervivientes de esta comunidad aún viven. De hecho, pequeños reinos que formaban parte del Imperio Tarasco sobrevivieron durante la colonia y después de la independencia de México. Así, a principios del siglo XIX, en el estado de Michoacán, ocurrió esta supervivencia de reinos indígenas, hasta cuando se estableció la división por municipios. Así los purépechas adoptaron el cristianismo y combinaron sistemas modernos y tradicionales de organización social, conocidos hoy día como usos y costumbres, economía y política. La lejanía entre las zonas purépechas, afortunadamente, y la Ciudad de México dificultó, por un lado, la extinción completa de esta cultura y por otro lado, tardamos más tiempo en conocer la existencia geográfica que por otra cosa. Es decir, esa cuestión geográfica permitió la supervivencia de la cultura tarasca. Cerca de 7,000 objetos arqueológicos ya han sido verificados y validados en excavaciones que han cubierto ya, hoy en día, 4 kilómetros de excavaciones arqueológicas en el sitio de Angamuco, capital purépecha. Hasta aquí te debo hacer una aclaración. Lo cierto es que desde siempre ha existido un mercado negro de piezas arqueológicas que la autoridad competente nunca tomaron cartas en el asunto. Así, durante décadas han sido extraídas de manera clandestina de este lugar miles y miles de piezas arqueológicas de este y de otros lugares que no han querido ser investigados. Así que no es nada nuevo que ahí había un sitio arqueológico, ya se sabe desde generaciones atrás. Lo nuevo es el conocer el tamaño y las dimensiones tan grandes de esta capital tarasca. Se sabía de su existencia, mas no de su grandeza. Angamuco, la capital de un imperio. El ser humano es de naturaleza exploradora. Primero creíamos que la Tierra era plana, después descubrimos que era redonda. Resulta sorprendente que aún hoy en día nos falta por descubrir muchos hechos y verdades históricas que cambiarán la historia como la conocemos. Y esta es una de ellas. Angamuco, la capital de un imperio. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.